los 7 derramamientos de la sangre de Cristo, ¿verdad? Ese fue ensangrentado, pero hay exactamente 7 puntos específicos donde uno mira muy claramente que Jesús derramó su sangre por nosotros, y cada punto tiene un significado. ¿Cuántos de ustedes ya empezaron a orar aplicando la sangre de Jesús en sus vidas? Cuando uno empieza a hacer la oración de acuerdo a la sangre, entra en otra dimensión. Las personas que vivieron traición a diario van aplicando la oración de la sangre, la que brotó del sudor de Jesús en el Getsemaní. Nosotros tenemos la autoridad divina que allí en la cruz Dios nos regaló cuando de sus manos vertió la sangre, para que con nuestras manos podamos poner sobre las cabezas de nuestros hijos y decir: Señor, aplico la sangre sobre mis hijos, aplico la sangre sobre mi futuro, aplico la sangre sobre mi cónyuge si no es salvo. Llamar a tu esposa y decir: vamos a poner las manos sobre nuestras chequeras. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda, que se ha movilizado en muchas congregaciones, sobre todo en las que pertenecen a este movimiento herético y falso del G12. Estoy hablando de los 7 derramamientos de la sangre de Cristo. Bueno, ¿qué son los 7 derramamientos? Vamos a hablar precisamente sobre eso. Bueno, ¿y en qué se basa todo esto? Ellos creen que en el momento de la muerte de Jesucristo, desde el Getsemaní hasta su muerte, hay 7 instantes en los cuales Jesús derrama su sangre por causas diferentes y de manera distinta. Y creen que cada una de esas 7 formas en las que Jesús derrama su sangre tienen algún tipo de significado. Creen además que debemos orar invocando ese derramamiento específico. Ellos hablan de los siguientes derramamientos. Se habla del derramamiento de la sangre en Getsemaní, a su vez de la sangre de los latigazos, de la sangre de la corona, de la sangre de la barba de Jesús, de la sangre de las manos, de la sangre de los pies y de la sangre del costado. Estos son generalmente los 7 derramamientos, aunque no se ponen muy de acuerdo. Hay personas que invocan, por ejemplo, la sangre de las rodillas de Jesús mientras Jesús oraba en Getsemaní. Otras personas que invocan la sangre de las cadenas con las que fue atado Jesús. Otros dicen la sangre sobre el hombro de la cruz de Jesús. Otros hablan de la sangre del prepucio de Cristo. Y cayó sangre cuando el sumo sacerdote le cortó el prepucio a Jesús y cayó sangre en el piso. Esa es la sangre que te da el poder para que usted levante generaciones santas. Encontramos las llaves. Incluso hay quienes hablan de la sangre que Cristo derramó por el calor y el sol abrasador de los 40 días de ayuno en el desierto. Y no solamente César Castellanos habla sobre esto, también tenemos a Dante Gebel, que habla sobre las 7 heridas de Cristo. Es básicamente el mismo concepto y utiliza una teología bastante mala, eso de cubrir con la sangre de Cristo a las personas antes de salir de la casa. Él usa todo eso que es mítico, mágico, maravilloso. Escuché el mensaje completo de Dante, es muy bonito porque él lo da muy bonito, pero la teología que trae de fondo no es cierta. Otras personas, como el pastor Mejía Guzmán y otros, afirman que hay que orar por los méritos del derramamiento de la sangre de Cristo. Eso es lo que dice básicamente César Castellanos. Tenemos que orar dependiendo de nuestra petición específica según el derramamiento de la sangre de Cristo específica. Según César Castellanos, en el Getsemaní fue traicionado el Señor. Así que cuando usted sea traicionado tiene que orar por la sangre de Cristo que derramó en el Getsemaní. Cuando usted esté siendo castigado, tenga mucho dolor, tiene que invocar la sangre de los latigazos de Cristo. O cuando usted quiera conquistar y tomar en posesión una tierra, tiene que orar por la corona, la sangre de la corona que le pusieron a Jesucristo. O si usted tiene problemas de autoaceptación, de autoestima, de autoimagen, tiene que orar por la sangre que derramó la barba de Cristo cuando se la arrancaron. Así, ellos tienen un simbolismo para cada una de los supuestos 7 momentos en los que Jesús derramó su sangre, y cada uno de esos simbolismos significa algo y tiene un sentido. Creo que ellos no se ponen muy de acuerdo. Por ejemplo, para César Castellanos, la sangre del Getsemaní hay que orar por traición, por las personas que nos han dado la espalda. En cambio, para Dante Gebel es la fuerza de voluntad. La sangre del Getsemaní indica la fuerza de voluntad que tuvo Jesucristo para determinarse en ir a la cruz del Calvario. Así que nos da la fuerza de voluntad orando por la sangre de Getsemaní. ¿Me entienden? No se ponen de acuerdo en el simbolismo místico
que tiene la sangre de Cristo o cada uno de los momentos de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. La pregunta es, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Será porque la Biblia no dice nada sobre el tema? Claro que lo dice, hermano. Todos esos momentos de los 7 derramamientos de sangre aparecen ahí en la Biblia. ¿Es que no la ha leído? ¿No la ha leído? Claro, lo que la Escritura nos enseña es que hay momentos en los que el Señor sufre una tortura y obviamente en esos momentos de tortura ha sido derramada la sangre de Cristo. Pero por eso es que hay tanta confusión y otros agregan otros derramamientos. ¿Qué tal si agregamos los 39 derramamientos de la espalda de Cristo cada vez que le daban un latigazo? Porque le quitaban 39 pedazos de carne diferentes, entonces hay 39 derramamientos distintos. ¿Qué tal si agregamos todo eso? ¿Qué tal si agregamos la sangre del prepucio de Cristo, como cierto pastor? ¿O qué tal si agregamos los derramamientos que les mencioné hace apenas unos momentos? Podríamos agregar muchísimos, no sabemos cuántos derramamientos tuvo realmente Jesucristo, pero es que esto ni siquiera se origina por César Castellanos y el G12. Esto tiene un origen mucho más antiguo e incluso que va hasta la Iglesia Católica. Y pidámosle al Señor en este primer derramamiento de su sangre que nos conceda esa gracia especial en tu inocente estación, pura sangre sagrada, principió a ser derramada con la cruel circuncisión. Entonces ellos tienen un rosario de 7 días, cada día hacen un rezo por cada uno de los derramamientos de la sangre de Cristo. Y son estos. El primero es la circuncisión de Cristo. Ellos sí meten la sangre del prepucio de Cristo. En el segundo día hacen una oración por el derramamiento de sangre en su agonía. El tercer día por su flagelación. El cuarto día por la corona de espinas. El quinto por la subida al Calvario. El sexto por la crucifixión. Y el séptimo por la lanza de su costado. Seguramente de ahí sacó la idea el señor Castellanos, o seguramente alguien más la sacó si no fue Castellanos y a él le pareció muy bonito y la aplicó en el G12, y al aplicarla en el G12, como hay muchos copietas que les gusta y les encanta copiar todo lo que hace el G12 porque da resultado, y para ellos dar resultados, tener iglesias llenas de gente, eso para ellos es una bendición, es una iglesia próspera, cuando lo que la Biblia nos dice no es que el Señor venga a buscar iglesias llenas, sino personas arrepentidas. Pero bueno, el caso es que seguramente al aplicarlo César Castellanos, pues comienzan a aplicarlo otros muchos comienzan a aplicar los 7 derramamientos y ya se convierte como en el boom, en el estado de moda, todo el mundo comienza a hablar de los 7 derramamientos. ¿Tú oras por los 7 derramamientos? ¿Has hecho la oración? ¿Por qué derramamiento? ¿Oraste por la corona? No, ahí hay que orar es por la sangre de Getsemaní. No, espera un momento, ahí no hay que orar por la sangre de Getsemaní, hay que orar es por los latigazos de Cristo. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Estás siendo humillado? Bueno, si estás siendo humillado tienes que orar por la barba de Cristo, la sangre de la barba de Cristo. Entonces depende de lo que estés viviendo, haces esa oración. ¿Cómo fundamentamos esto bíblicamente? ¿Cómo lo fundamenta César Castellanos? Comienza por Joel. No sea grosero, hermano. Estoy hablando de que comienza por el libro de Joel. Joel 2, 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Sí, yo me estoy preguntando exactamente de lo mismo que ustedes. ¿Qué tiene esto que ver con 7 derramamientos? Él hace una afirmación y lo que está diciendo es que todo este tipo de cosas que pasarán en los últimos tiempos son una especie de nueva revelación o de nueva visión o de nueva iluminación de la Biblia, que nos hará entender la sangre, por ejemplo, y el fuego y el humo, y cada una de estas cosas tiene un significado. Bueno, acá hay cientos de herejías que me demoraría mucho en explicarlas, pero lo cierto es que como la palabra dice aquí sangre, entonces estamos hablando de que, se da cuenta, hay 7 derramamientos de sangre, y eso no lo supimos en la historia, pero ahora sí lo sabemos porque Joel lo había profetizado cientos de años antes. Entonces ahora sí conocemos la verdad. Los 7 derramamientos de sangre habían sido profetizados por Joel. Bueno, este versículo es un versículo escatológico. Todo esto comienza a cumplirse, Pedro dice que comienza a cumplirse ahí, en el día de Pentecostés. Y lo que está hablando es que va a haber derramamiento de sangre. No estamos hablando de la sangre de Jesús, sino el derramamiento de la sangre de las personas que creemos en Cristo. Así que no se aplica la sangre de Jesús, ni está hablando de 7 derramamientos de sangre. ¿Dónde en la Biblia se habla de 7 derramamientos de sangre? ¿Y dónde en la Biblia se habla de la Trinidad? ¿Y dónde en la Biblia se habla de la palabra Biblia? La Trinidad o el concepto de la Biblia misma son conceptos que se pueden inferir fácilmente de la Escritura, porque están ahí
son absolutamente claros y podemos sacar cientos de versículos para inferir esos conceptos. Pero ¿cómo inferimos los 7 derramamientos? ¿Cuántos versículos nos hacen pensar que por cada uno de los momentos de la vida o del sacrificio de Jesús podemos orar basados en ese momento para recibir lo que estamos pidiendo? Es muy difícil de sostener ese punto de vista. No solamente muy difícil, es hermenéuticamente imposible de sostener. No hay ningún versículo que nos afirme que tenemos que tomar una parte de la sangre de Cristo en particular y comenzar a orar por esa parte de la sangre. No, entonces oremos por la sangre que Jesús derramó cuando cambió los dientes y era un bebé de 6, 7 años. Esa sangre que derramó ahí perdiendo su dientecito, eso simboliza el alimento. El alimento, que siempre haya alimento en nuestra casa, que siempre tengamos dientes con los cuales consumir ese alimento. ¿No les parece bastante absurdo el concepto? Pero estas personas y castellanos son como vendedores empecinados y audaces que intentan vender lo que uno ya tiene. Ellos simplemente están buscando algo nuevo para venderle a su pueblo algo nuevo, algo diferente, algo audaz, algo que suene chévere, algo que suene así como distinto, para que la gente diga, oh, tenemos una nueva iluminación y nosotros sí tenemos algo que las otras iglesias no. No, esto ya es demasiado. ¿Realmente podría significar cada una de las cosas que Castellanos y sus amiguitos dicen lo que ellos dicen? Por ejemplo, César Castellanos afirma que la sangre en el Getsemaní tiene que ver con las personas que han sido traicionadas y han sido, les han vuelto la espalda. Pero Dante Gebel afirma que eso tiene que ver con la fuerza de voluntad. Pero yo diría que esa sangre que él derramó en el Getsemaní, al estar viendo a su pueblo que no la acepta, puede ser el hecho de sentirse frustrado por alguien que no quiere amarte. Entonces tiene que ver con los sentimientos y el amor. O sea, es una interpretación alegórico-mística. Otro ejemplo, la sangre de los latigazos tiene que ver con el pecado, la rebelión y el dolor. ¿Y qué tal si la sangre de los latigazos tiene que ver con los enemigos? Cuando tienes enemigos que quieren atacarte y destruirte. O la sangre en la sien con la corona de espinas es la conquista, como dice César Castellanos, porque una corona es para conquistar. Entonces y si no es la conquista, y si habla al ponerse la corona en la sien del pensamiento, del conocimiento, de ser capaz de entender las cosas del Señor, ¿qué tal si simboliza eso? ¿O qué me dicen de la barba? No, es que la barba era la autopercepción, cómo te ves a ti mismo. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si la barba tiene un simbolismo de autoridad que tenía para los judíos y entonces lo que quiere decir el derramamiento de la sangre de la barba es que has perdido autoridad con tu familia y con las personas que diriges? ¿Y qué tal las manos? ¿O qué tal la sangre de los pies? ¿O la sangre del costado? Porque dice César Castellano, esa sangre del costado simboliza el estrés porque esa sangre salió cuando el corazón de Jesús estalla por el momento tan terrible que estaba viviendo. Entonces cuando estés en momentos de estrés y de dificultad, tienes que orar por la sangre del costado de Jesús. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si decimos, bueno, sí, estalló el corazón, pero eso habla del amor, del cariño? Entonces está hablando de la sangre, esa sangre habla del matrimonio. Entonces esa sangre del costado de Jesús es la sangre que tienes que orar cuando estás en un mal matrimonio. ¿Entienden? Son alegorías subjetivas que no se basan en una interpretación bíblica. Esto es el ejemplo más claro de eisegesis. ¿Eise qué? Segesis. Chanfle. ¿Y qué es la eisegesis? La eisegesis es coger un texto y poner al texto a decir lo que yo quiero que diga. Eso es eisegesis. Y eso es una pésima interpretación bíblica. Uno no puede hacer eisegesis, uno tiene que hacer exégesis. ¿Y qué quiere decir la palabra exégesis? Extracción. Quiero extraer lo que el texto dice y no poner al texto a decir lo que yo quiero que diga. Son dos conceptos absolutamente diferentes. Ahora, cada vez que miramos la sangre de Cristo en el contexto bíblico, encontramos que no nos habla de las sangres ni de los derramamientos. Jamás está en plural, siempre está en singular, por el significado y simbolismo que tiene la sangre de Cristo desde el judaísmo y el sacrificio que hacían de los corderos inocentes, desde el mismo momento en el que Dios mandó eso allá en Egipto hasta el momento en el que Jesús muere en la cruz del Calvario.
Es decir, la sangre de Cristo simboliza la muerte del inocente en pago del culpable. Cuando hablamos de la sangre de Cristo y de que la sangre de Cristo tiene poder, estamos hablando no de que tiene un poder mágico, místico, maravilloso. No, estamos hablando es de que tiene el poder de salvarnos. ¿Por qué? Pues porque los que merecíamos derramar la sangre éramos nosotros y Él tomó nuestro lugar en la cruz. Así que Él nos salva por su sangre. La sangre de Cristo hace referencia única y exclusivamente a la salvación. No hace referencia a que tú bendigas tu hijo, tu casa, o que cojo este pedacito de la sangre para mis problemas emocionales y este pedacito de la sangre para activar la unción, porque la sangre de las manos activa la unción, el obrar, el hacer las cosas. Las manos de Cristo fue con lo que hizo milagros. No. ¿Cómo sustento eso bíblicamente? No se puede sustentar. Ahora miren, todos estos versículos, ¿sí los ven? Todos esos versículos hacen referencia única y exclusivamente a la sangre de Cristo con respecto a el perdón de pecados. Solo eso. Reclamar la sangre de Cristo se ha convertido en un amuleto, se ha convertido en un mantra, se ha convertido en algo que no es bíblicamente. No tiene usted que orar por la sangre del costado, por la sangre de la cabeza, por la sangre... No, usted solo ore, pida y ruegue. No hay evidencia histórica en lo más mínimo de que los apóstoles pidieran por la sangre del costado de Cristo o las manos de Cristo o los pies de Cristo. No hay evidencia alguna en la antigüedad de que los primeros cristianos oraran por alguna parte o alguna sangre en especial de los derramamientos de Cristo. No existe. Entonces no necesitamos orar por las 7 sangres para vencer al enemigo. Colosenses 1, 12 al 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él ya venció. Y si yo tengo problemas y si sigo en dificultades, pues ¿qué es lo que dice la Biblia? Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estas sectas quieren que uno permanezca creyendo que todavía hay algo que no lo hace libre. Porque a estas sectas no le conviene o no les conviene que usted entienda que si cree en Jesucristo es verdaderamente libre y ya. ¿Por qué? Porque usted necesita seguir sacando platica, necesita seguir yendo a la iglesia, necesita seguir comprometiéndose con ellos. Entonces hay que inventarse algo nuevo, algo original, algo diferente, algo que haga que la gente siga viniendo aquí. ¿Y acaso si usted no ora mencionando la sangre de Cristo específicamente, Dios no lo oye? Dios está allá en el cielo, soy de palo, no oigo. No. Hijo mío, ora por la sangre específica de ese problema que tienes, si no yo no te oigo. ¿Les parece eso al menos medianamente lógico? Así que mi hermano querido, ¿cuál es la forma correcta de orar? ¿Tengo que orar por alguna sangre de Cristo en especial, en específico? No es así, solo humíllese ante la poderosa mano de Dios y Él le va a contestar conforme a su voluntad, punto. Solo pídale de corazón, ruéguele de corazón por el problema que tenga, por lo que pase. Pero recuerde que no oramos para cambiar la opinión de Dios sobre lo que está pasando, que ese es el problema. La gente piensa que entonces oro por la sangre del costado para que Dios cambie de opinión sobre lo que está pasando. No. Uno ora para entender por qué está pasando, para entender la voluntad de Dios, para rogar que Dios cambie la situación también, porque Él no solamente ha destinado lo que pasa en nuestra vida, sino también los medios por los cuales se solucionan las cosas. Y uno de esos medios es la oración. También Dios permite que pasen cosas en su vida para que usted tenga que orar y pedirle a Dios que solucione esas cosas en su vida. Recuerde, dele like, comparta, suscríbase, dele a la campanita, todas las notificaciones, la campanita con 2 cositas alrededor. ¿Por qué hago esto? Porque es la única manera en la que llegamos a más personas. Necesitamos llevar el evangelio y sacar de este engaño absurdo a más personas. Este domingo 9 de la mañana, hora colombiana, nuestra iglesia virtual, 11 de la mañana, hora argentina. Recuerde también que tenemos nuestra página de internet www.biblialibre.org y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema aquí en Biblia Libre.